está muy enfermo se sane. Y es tan amplio la sobrenaturalidad, porque va ligado a la fe también, ¿no? Como nuestra fe es amplia, y no se ata ni se reduce a ciertas cosas que puedan pasar en la vida cristiana, ¿no? Esa sobrenaturalidad, o al menos primero la declaración profética que hemos dado, tiene que ver con un cúmulo de cosas que Dios viene haciendo sobre la iglesia. Cada declaración que venimos haciendo año tras año es como si fuera añadiendo, ¿no? Añadiendo a nuestras vidas y desatando potencial sobre las cosas que Dios quiere hacer, ¿no? Del primer año, yo recordaba el primer año donde está, pero a ver, del 2003, no sé dónde está. Es ese, no. Ah, sí, deja ir a mi pueblo, es ese, ¿no? Deja ir a mi pueblo para que le sirva, no lo veo, debe estar atrás. Está ahí, bueno, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Desde ese año, cada proclama profética, apostólica que Dios nos ha dado, va juntando sobre nosotros y desatando, va juntando fuerza y desatando potencial para que nosotros podamos creer en las cosas que van a venir, en las cosas que Dios quiere hacer. O sea que está ligado a nuestro presente y a nuestro futuro. Este es un año donde la sobrenaturalidad en cuanto a lo que Dios me ha mostrado tiene que ver con esto, con el caminar sobre el agua, ¿no? Había escuchado una frase yo sobre la iglesia en España que está creciendo, ¿no? Y un pastor que estaba hablando con un pastor de allá, y el pastor de allá contando la angustia que tenía el pueblo español porque tiene un 30 y pico de desocupación, una desesperación que no se compara con lo que pasó acá en Latinoamérica, ¿no? Porque las crisis siempre europeas son de menor grado, por eso no estamos acostumbrados como nosotros, ¿no? Entonces este pastor decía, Dios les está enseñando a caminar sobre el agua, ¿no? A caminar sobre los imposibles. Es la etapa de España y de Europa donde más está creciendo la iglesia, ¿no? Porque Dios les está enseñando sobre la fe y no por lo que tienen en el bolsillo, ¿no? Así que yo estoy seguro que Dios nos va a enseñar, Dios nos va a mostrar un montón de cosas, no porque tengamos necesidades, sino porque vamos a caminar sobre nuestros imposibles, sobre aquellas cosas que por ahí hemos anhelado y no alcanzamos, por ahí hemos soñado y todavía no lo vemos, ¿no? Así que vamos a vivir sabiendo, y esto es lo que tiene que ver cuando digo cúmulo de palabras proféticas y apostólicas, es saber que vamos a ir viviendo la expectativa de vida, de que lo mejor para nuestras vidas está por venir y está viniendo. Diga gloria a Dios. No es que va a venir como si fuera algo lejano, como algo para conformarte, no, un día Dios te va a bendecir, no, ya está viniendo. Ya está viniendo. Cuando uno toma distancia de ciertas cosas, se da cuenta de que ya estamos viviendo ciertas cosas. Lo que pasa es que al estar metidos no nos damos cuenta. Cuando tomamos distancia, decimos, epa, mira lo que Dios está haciendo. Es tan evidente lo que Dios está haciendo. No, pero pastor, mire que tenemos problemas, mire que tenemos dificultades. Pero claro que sí, no vivimos dentro de un tercio. Pero si tomaras distancia, te vas a dar cuenta de la gran bendición en la cual Dios nos ha metido, ¿no? No solo para ser bendecidos nosotros, sino para bendecir a los demás. Diga gloria a Dios. Hechos 2, te dije, verso 42. Hechos 2, verso 42. Ahora, yo encuentro esto, hay requisitos. Tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que Jesús te ama. La mala es que no es mala tampoco, es que vamos a tener que ajustar algunas cositas, trabajar en cosas que no son nuevas, ya las veníamos trabajando, pero vamos a tener que apretar ciertas cositas en nosotros mismos. Nadie te va a apretar, yo a mí, por favor, ¿no? Ponernos en caja, en línea, como para que podamos marchar de acuerdo a lo que Dios quiere, para que la sobrenaturalidad de Dios nos pueda alcanzar. Yo te hago una pregunta, ¿cuántos quieren vivir lo sobrenatural de Dios? Esto quiere decir en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio. Por consiguiente, lo vamos a vivir como iglesia. Acordate, esto es la consecuencia de lo que sucede en casa, ¿no? Cuando tenemos hijos o matrimonios que viven en la sobrenaturalidad de Dios, tanto en la economía, en el trato matrimonial, en las relaciones familiares, en lo laboral, entonces no es difícil tener una iglesia que se mueva en lo sobrenatural de Dios, ¿no? Entonces ahí es donde cada uno de nosotros va a tener que ajustar cosas, pero también, por supuesto, en la iglesia. Hechos 2, 42 dice esto: todos se mantenían firmes, diga conmigo, mantenían firme
en las enseñanzas de los apóstoles. Diga gloria a Él. Le leo de vuelta. Todos se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. Compartían lo que tenían, oraban y se reunían para partir el pan. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales hechas por medio de los apóstoles. Los que habían creído estaban muy unidos, dice esta versión. Diga conmigo, los que habían creído, levante la mano si usted cree en Jesús. Los que habían creído estaban muy unidos. Yo le pregunto, no me conteste, ¿cómo está usted? ¿Cómo estamos como iglesia, como familia espiritual? Acá dice que, porque esta es la antesala de la sobrenaturalidad. Porque todos hablamos de las grandezas de Dios, pero cuando vamos para atrás en la Biblia y desandamos un poco el camino, antes de los milagros siempre también sucedían cosas que eran la antesala, lo que preparaba el milagro. Para que la iglesia creciera de la manera que creció, para que Pedro en un discurso, un hombre que nunca había hablado en público y en la primera vez que habla se convirtieron 3.000, y después se añadieron 5.000, y por las sombras se sanaban los enfermos, ¿no? Y la iglesia vivía de milagro en milagro. No solo debemos ver los milagros, sino lo que preparó el milagro para que nosotros podamos hacer lo mismo. Los que creían, dice esta versión, estaban muy, diga conmigo, muy unidos. O sea, apenas se movía Satanás, esta iglesia sabía que el enemigo se había levantado. No estaban distraídos. No estaban distraídos, esa es la clave, ¿no? No estaban distraídos, porque la unidad no viene, porque viene en un paquetito, se llamaba el paquetito, acá está la unidad para llevar. No. Estaban muy atentos a lo que el Espíritu Santo hacía y estaban muy atentos a lo que Satanás también quería hacer contra su propia familia, porque también sabían que la iglesia era la consecuencia de eso, ¿no? Y para bendecir a la ciudad, ellos debían vivir en lo sobrenatural de la manera en que esa ciudad, y después toda la región y aún hasta el fin del mundo recibieron la palabra de Dios. Así que, verso 44, los que habían creído estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí, vendían sus propiedades. Yo no quiero que vendan en una casa todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo. Diga conmigo, se reunían en el templo. Hay principios, hay planes que son fundamentales para que el avivamiento pueda caer sobre la iglesia, pero también para que la sobrenaturalidad de Dios, que es lo que va a cubrir tu necesidad, lo que va a abrir las puertas que cada una de nuestras familias necesita que se abra, lo que le va a cerrar la boca a los demonios, lo que va a detener a los demonios que atacan tu casa, que atacan tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu economía, tu salud. Evidentemente había ciertas cosas que esta iglesia estaba haciendo bien. Se reunían en el templo. Hay gente que parece que hay que pedirle por favor que venga a la iglesia, o que cuando vienen a la iglesia, y no lo digo por vos porque estás acá, vos sabés bien de lo que te hablo. Parece que cuando vienen a la iglesia nos hacen un favor a nosotros. Son ellos los que reciben el favor. Son ellos los que van a ser bendecidos. Son ellos los que Dios se va a derramar sobre ellos y le va a sacar la violencia o la dificultad o la crisis que estén atravesando. No nos hacen un favor a nosotros. Es la iglesia la que bendice la ciudad y no la ciudad de la iglesia. Al venir, ¿no?, y compartir con nosotros una reunión o una etapa de su vida. Somos nosotros los que los bendecimos a ellos. Por eso esto es fundamental, ¿no? Es fundamental. Se reunían en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Gloria a Dios. Alababan a Dios, eran estimados por todos. Diga conmigo, eran estimados. ¿Cómo anda estimado? ¿Viste cuando se saluda? Todavía hay algunos saludos. ¿Cómo anda estimado? Es decir, querido, ¿no? ¿Cómo andas querido? ¿Cómo andas querida? Eran queridos por los vecinos. No voy a decir admirados porque por ahí la palabra hasta suene mal, pero anda ahí, ¿no? Raya con eso, che. O sea, cuando veían que venían no disparaban, ¿no? Uy, ahí viene fulano, qué bien, ahí viene menganita, qué buena mujer, qué buena vecina, ¿no? Qué buena persona, eran estimados por todo, digan conmigo, por todo. No, eso tiene que ver y va de la mano con conducta, con un carácter que el Espíritu debe mostrar, debe marcar en cada uno de nosotros. Y como consecuencia de todas estas cositas, cada día
cada día añadía al Señor a la iglesia a los que Él había llamado para la salvación. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios. A mí esta parte del pasaje me llena de paz, porque entiendo, sé el trabajo que tengo que hacer como pastor y como apóstol, pero también entiendo de que no soy yo el que salva a la gente, ni sos vos la iglesia, sino que es Jesús el que salva a la gente. Amén. Él añade cuando quiere añadir, quita cuando quiere quitar, aparta cuando tenga que partir. Él es el que trabaja en los corazones. La iglesia debe entender el tiempo de Dios, ¿no? Él es el que trabaja en los corazones, así que Él es el que añade, Él es el que derriba esas barreras que muchas veces nosotros mismos ponemos para separarnos de Él. Sí que hay ciertos requisitos. Primero, la unidad. Diga conmigo, unidad. Todos se mantenían firmes, compartían el pan, oraban, ¿no? Trabajar en la unidad. La primera iglesia, así, entendía enseguida lo que Dios quería hacer. Algunos eran medios lentos, medios cabezones, como vos y yo, ¿no? Y había que explicárselo 2 o 3 veces, no muy diferente a nosotros. Pero la iglesia, los que estaban comprometidos, entendían así lo que Dios quería. Pero también, con esa misma velocidad, por el nivel de compromiso espiritual, también así entendían cuando Satanás se movía. Debemos guardar la unidad de la iglesia. Debemos trabajar, profundizar el trabajo de unidad sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre seguirá siendo atacada. Hasta el día que sea llevada al cielo la iglesia, será atacada con toda la fuerza del infierno. Siempre. Y es trabajo de la iglesia proteger a la iglesia, protegernos los unos a los otros, orar los unos por los otros, cubrirnos los unos a los otros, defendernos, levantarnos cuando nos caigamos, apoyarnos los unos a los otros. Ese es el trabajo que Dios está esperando en la iglesia, desde el cuerpo pastoral, líderes, todo el ministerio, como un solo hombre. Diga, como un solo hombre, una sola palabra. No que haya 1000 opiniones. ¿Por qué hay 1000 opiniones? Porque lo más difícil siempre, lógicamente, que es obedecer. Mirá, más allá de la belleza del estandarte, está precioso, y yo le decía a José, cada año sale más lindo, cada año sale mejor. Pero más allá de la belleza natural que pueda tener el estandarte, ¿cuántos tendrían una palabra profética para sacar ese y ponerle otro? Estoy seguro que se puede levantar 20 manos. Que les puede parecer, pero bueno, Dios ha determinado que esto sea así y que pueda haber una sola palabra, ¿no? Una unidad en la palabra para que sea aceptada y para que nosotros podamos entender que en esa unidad es donde Dios se va a manifestar, ¿no? Por eso el ser un solo hombre muchas veces parece algo muy lindo, una sola voz parece algo muy fácil, pero a todos nos cuesta. Debemos guardar la unidad de la iglesia, en nuestro trato, en nuestra condición, ¿no? Tan vulnerable de hombres, de mujeres, que somos pensantes, somos gente inteligente, tenemos otras ideas, ¿no? Trabajar sobre esta unidad, una sola voz, un solo hombre, adueñándonos de nuestro destino profético, el que está declarado por Dios como ministerio para cada uno de nosotros. Segundo, tener temor de Dios. Pero pastor, yo tengo temor de Dios. No, yo sé que los que estamos acá todos tenemos temor de Dios. Pero hablo de un temor no solo reverente. Viste que reverente parece cuando uno entra a la casa de Dios, parece que está entrando, ¿no? Sin ofender a nadie. Yo cuando iba a la iglesia católica, no se podía decir nada, un silencio. No sé si serán en todos lados iguales, pero donde me crié, en la iglesia Lourdes, no se podía hablar, ¿no? Temor no es eso. Temor es el temor que te hace apartar de los pensamientos que sabemos que desagradan a Dios y que nos llevan a tener acciones que desagradan a Dios, y que esos pensamientos que conducen a acciones levantan muros que nos separan de la bendición de Dios. Entonces viene la hora de Dios y el muro que levantaron nuestros pensamientos y nuestras acciones, que quiere decir invidioso, pecado, detiene todo el bien que Dios tenía soñado para vos y para mí. Entonces, cuando hablo del temor de Dios, es un temor que nos hace apartar cada día y crecer en la santidad. Crecer en la santidad. Y no porque seamos perfectos. Diga gloria. No me mire con esa cara, porque yo sé que usted no es perfecto, ni yo tampoco, ¿no? Porque yo se lo digo del Señor, en mi debilidad te necesito.
porque Él ya la conocía antes de que yo se la diga. Y sabe que soy un hombre pecador como vos. Y que desde ahí es donde lo necesito, porque si no, no lo necesitaría. Lo necesitamos a Dios desde nuestra debilidad. Entonces, debo entender que ese temor a Dios me tiene que hacer separar para vivir para Él, ¿no? Para que lo mejor de Dios pueda estar viniendo sobre mi vida. Hablando en Mar del Plata con gente de iglesias, de hermanos, amigos, ¿no? Había cuestionamiento, gente que no siempre me conoció de pastor, ¿no? Porque acá soy Pocho, el pastor, José, el apóstol y todo lo que quieras, pero yo voy allá y muchos, Pocho, ¿cómo andás? Ah, vos sí que, ¿no? Y me dan también. Son amigos y muchos creyentes, ¿no? Que no están de acuerdo con esto, que no están de acuerdo con lo otro. Yo me quedo asombrado con cuántas cosas no están de acuerdo, les digo. Es impresionante, por eso están como están. Veo una iglesia que parece que fuera, pero es mucha pinturita, pero que realmente no pasa nada, porque te das cuenta con cosas que pasan en la ciudad, ¿no? Y cómo avanza el enemigo de una manera tremenda, pero tremenda, ¿no? Siempre cuando voy me quedo asombrado y prometí hacer algunas quemas, tirar algunos siglos que había por ahí, y ahora cuando vuelva a ir, no voy a venir sin hacerlo. ¿Cómo es esto de los trapos colorados? ¿Cómo es? El gauchito, pueblos, ciudades rodeados, tomados en la iglesia, ahí vienen gritos, señales, y cantando dentro de los templos, ¿no? Y los macumberos y los brujos siguen creciendo y avanzando, ¿no? Y le siguen robando gente, y cada vez más gente, cada vez más gente. Y sí, hay iglesias que crecen, que son las que salen por televisión, ¿cachai? Y hay ministerios enormes por cuando te metes en la ciudad y en los pueblos, ahí no te das cuenta. ¿Cómo se mueve Dios en Uruguay? Impresionante. ¿Cómo se está moviendo en Uruguay? Impresionante. Y hablo con los hermanos y me dicen, acá tenemos un problema tremendo. ¿Cuál? Y nuestros jóvenes se van del culto y se van a bailar. ¿Cómo que se van a bailar? Todos, sí, se nos van al boliche. Se van al baile. Y empiezan. Y cerveza, le entra a ganar la cerveza, ¿no? Eso sí, oran antes de la mesa, ¿viste? Señor, claro, ya con no emborracharse parece que alcanzar, ¿no? Y yo le decía, ¿sabes que en Uruguay no es así? Y me miraban como diciendo, no es así, acá estamos levantando pastores, estamos levantando profetas, estamos levantando maestros, evangelistas, familias que salen a las obras, que Dios está trabajando a través de cada uno de ellos. Estamos levantando una iglesia comprometida a través de cada familia que dispone de su tiempo, de sus dones, de su dinero, de sus capacidades para servir a Dios, para dar a conocer el mensaje de salvación que otros nos dieron a nosotros. Diga gloria a Dios. Por eso digo, cuando nos retiramos un poco, vemos y ahí me doy cuenta del potencial que tenemos, del potencial de lo que Dios está haciendo. Así que también entiendo esto, que iremos mejorando de acuerdo a la fuerza de la palabra. Iremos mejorando, porque entiendo en esto, lo veo en mí, lo veo en muchos, que somos la primera generación de cristianos, ¿no? Y más, de cristianos comprometidos, ¿no? Entonces yo veo, le hacía ver a este hermano criado en el Evangelio, hijos de padres evangélicos, nietos de abuelos evangélicos, yo le hacía ver esto. Digo, hay un amigo que tiene un hermano misionero en la selva de Perú. Se fue casadito, recién casadito, se fue de una miel, se tiene 2 hijos en el medio de la selva de Perú. Me habla de vez en cuando de las víboras, así las víboras. El bicharraje, todo, plantaron ahí una obra misionera, ¿no? Y están trabajando con los indígenas de esa parte de la selva. Es el orgullo de la familia, ¿no? Toda la familia orando por el hijo, por el hermano, todos evangélicos, todos orando, todos ofrendando. ¿Qué te hace falta? La iglesia sosteniendo, ¿no? Cuando uno mira a los de primera generación, vivimos otra cosa totalmente diferente, ¿no? Yo fui educado para trabajar en una familia de obreros, ¿no? Entonces cuando salí al ministerio renunciando a un montón de cosas, para muchos soy un vago, porque el pastor no trabaja según el concepto de ellos, ¿no? Entonces, como para uno quiere decir una cosa y para otro el llamado quiere decir otra cosa totalmente diferente. Si eso se compra en un auto, dice, qué bien que te va la vida. Si el cristiano se compra un auto, dice, ¿cómo estás afanando? Los
conceptos son totalmente diferentes en la Biblia. ¿Por qué? Porque en la medida que pasa el tiempo y nosotros le enseñamos la palabra a nuestros hijos y nuestros hijos se la van a enseñar a sus hijos, lo que bíblicamente se llama discipulado. Nos vamos discipulando. El poder del discipulado es tremendo. Va cambiando esto, el carácter, la mente. Nuestros hijos van a llegar mucho más lejos de lo que nosotros llegamos. Ellos serán familias, pero íntegras 100%. No es que nosotros no lo seamos, ¿no? Sino que nuestros conceptos del bien y del mal también en muchas cosas pasan, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos mamado la palabra de chicos. Muchos de nosotros llegamos mayores, adultos, al Evangelio. Por eso hay tanta diversidad aún de criterios, ¿no? En cuanto a cómo hacer, cómo lograr, cómo llevar esto o cómo llevar lo otro. Así que necesitamos vivir el poder de Dios sobre nuestras vidas. Diga gloria a Dios. Necesitamos meternos o permitir, yo no sé si meterme o permitir que la sobrenaturalidad de Dios me alcance. No es que yo la tenga que alcanzar, sino dejarme alcanzar por la sobrenaturalidad de Dios. Vivir el poder de Dios. Que si Dios dice algo en su palabra, no era porque era antes y solo para el libro de los hechos, es para mí y es para vos ahora también. Si Dios antes hacía algo, hoy sigue siendo el mismo. Porque dice la Biblia, y si lo dice la Biblia, yo lo creo, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Diga gloria a Dios. O sea que si Él te prometió algo, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Lo único que puede retener la bendición, que sobre eso debemos estar trabajando, es sobre esos muros que edifican, esas fortalezas que son edificadas por nuestros pensamientos pecaminosos y por nuestras acciones que nos condenan y que confirman el pecado en nosotros, ¿no? Entonces esos muros deben ser derribados. Hay algunos muros que van a tardar un tiempo, el tiempo de que la palabra quede impregnada, no solo en el espíritu, sino en la cabeza, para que genere acciones nuevas. Acciones nuevas, que no sea difícil obedecer a Dios. Dios es bueno, su palabra es buena, Él te quiere bendecir. Pero entonces, ¿por qué hay tantos que están pasando la no tan bien dentro de la iglesia? Y por esto que te digo, esa diversidad de pensamientos naturales, ¿no? Dios me decía esto: ¿quieren alcanzar la sobrenaturalidad? Deje de ser natural. ¿Quieren alcanzar la sobrenaturalidad de Dios? Deje de ser un hombre y una mujer natural. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer natural nunca, diga conmigo, nunca va a entender la sobrenaturalidad, lo espiritual de Dios. Le es imposible. Dice la Biblia, para él son locura. Es una tontería para esos hombres y esas mujeres. Podrán venir a la iglesia, podrán ser gente buena, podrán guardar la forma, podrán participar religiosamente en su relación con Dios y aún con la iglesia nada más, pero para él es una pavada, para ella es una pavada venir a la iglesia. Es un tiempo perdido de escuchar a alguien hablar y hablar y hablar de algo que para ellos solo es ruido a sus oídos. ¿Por qué? Porque son naturales. ¿Querés ver lo sobrenatural en tu casa? ¿Querés vivir lo sobrenatural en tu matrimonio? Dígame amén, por favor. ¿Querés vivir lo sobrenatural con tus hijos? Que se pueda cumplir la palabra de Dios que vos y yo hemos declarado cientos de veces. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Diga gloria a Dios. ¿Querés vivir eso? ¿Querés vivir enamorado de tu esposa, de tu esposo, sin tener que andar mirando a la vecina o al vecino? ¿Querés vivir la gloria de Dios como familia? Salir de la naturalidad. Empezar a vivir en la sobrenaturalidad de Dios. Por eso yo digo, no sé si es meternos o dejarnos alcanzar. Porque Dios quiere alcanzarnos y nosotros de vez en cuando también queremos entrar a esa sobrenaturalidad, pero nuestra naturalidad, por esta herencia pecaminosa que todos nosotros heredamos y arrastramos, y vamos cortando día a día maldiciones y vamos generando nuevos pensamientos. El poder del discipulado, en la medida que me enseño, en la medida que me enseño, en la medida que Dios trae una nueva revelación, en la medida que Dios me habla a través de la palabra, te habla a través de la palabra, vamos cortando maldiciones. Cosas que para otros son lógicas y normales, a unos les cuestan más, a otros les cuestan menos, pero todos vamos cortando maldiciones. Diga gloria a Dios. Vamos avanzando. Dígame amén, por favor. Así que, ¿cómo lograr ciertas cosas? Y por eso yo siempre te hablo de la fidelidad. Siempre te voy a hablar de la fidelidad. Si hablamos, pero no solo en la economía, en todas las cosas.
¿Cuándo la iglesia debe ser? Ahora se fue el apóstol, me fui el 23, ¿cómo? ¿Diezmando, no diezmando? Yo no sé si diezmando o no, porque no ando preguntando, no anduve mirando. Si bien después de tesorería me dan un informe como me lo dan siempre. ¿Sos fiel porque estaba el apóstol o sos fiel porque está Dios? Diezmaste porque estaba yo y por ahí vos creés que yo todos los domingos lo agarro al tesoro y a ver, Carlito, a ver, Menganito, a ver, fulanito, diezmó o no diezmó. ¿Te mantenés fiel en esa área como en todas las áreas de tu vida? ¿Porque es el carácter que está formado en vos? ¿O porque necesitas que el hombre te esté vigilando de manera continua? ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos con la fidelidad? Sin que nos tengan que machacar. La palabra dice esto, mira, la palabra dice esto. En Génesis. Yo esta palabra la he tomado, la he enseñado montones de veces. Esta piedra he puesto como pilar. Yo sé que Jesús es la roca que es un pilar en tu casa. Dígame amén si lo es. Esta piedra he puesto como pilar porque esto es algo profético. Será casa de Dios. Y siempre te daré, oh Dios, la 10ª parte de todo lo que tú me des. Muchos de nosotros hemos pactado con Dios por estas cosas. Con esta palabra en Génesis 28, 22. Lo hemos enseñado en los encuentros, en los reencuentros. Lo hemos enseñado, leído de manera devocional. De todo lo que me des, diga de todo lo que me des. ¿Cómo ha ido ese todo en tu vida? Y parece que el pastor te está retando por lo económico. No solo por lo económico. Tengo que felicitarlos en un montón de cosas, por lo que he escuchado. Si Dios permite, el martes vamos a tener una reunión de pastores. Sé que la iglesia ha andado bien. ¿No? No porque han hecho lo que yo dejé que había que hacer en una agenda, ¿no? En lo espiritual ha andado bien. No puede andar bien porque estoy yo para vigilar y cuando me doy vuelta o una vez al año salgo para ver a mi familia y ver la casa que no la vimos en todo el año, ¿no? Parece que hay gente que ya no se congrega, o gente que dejó de ser fiel, o gente que no se comprometió como antes. No servís al ojo humano. Vos no estás trabajando para el pastor, estás trabajando para Dios. No estás sirviendo al hombre. Si bien el ser humano siempre va a salir servido en tus acciones y de las mías. Siempre va a haber alguien que salga beneficiado también. Pero no servimos al hombre, si bien no está mal servir al hombre. Según Marcos 10:45, ¿no? Habla de que nos debemos servir los unos a los otros. Aquel que sirve es el que es levantado. Aquel que espera ser levantado es el que es humillado, normalmente, ¿no? Así que necesitamos en esto desarrollar un pensamiento de fidelidad. Algo que yo hablaba con Dios, que yo le decía a Dios, es espera que lo tengo por acá anotado, es una militancia espiritual. Yo le hablaba a Dios en estos días Werner hablaba a mí, o charlábamos en esto, de una militancia espiritual. Ninguna militancia se lleva adelante sin compromiso. Nadie en nada es un militante no comprometido, porque si no, no es militante. Puede ser a ver qué palabra podría usar, alguien que le gusta ciertas cosas, que yo puedo hablar de un partido político, de un club, ¿no? Un aficionado. Yo estoy sordo, ¿no? Simpatizante, esa sería la palabra que lo describe, ¿no? Entonces yo puedo ser blanco, colorado del frente, puedo ser acá de un club del barrio, ¿no? Y una cosa es que yo esté comprometido, metido en el trabajo que el club está haciendo, que el partido está haciendo, y otra cosa es que sea un simpatizante. Voy, me asomo, estoy en la tribuna, me gusta lo que veo, ¿no? Puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo con un montón de cosas, pero hasta ahí el compromiso. Eso solo es un simpatizante. Debemos llegar al nivel de una militancia espiritual férrea, poderosa, una respuesta poderosa hacia el poder de Dios. Dios es lo que prepara el camino para la sobrenaturalidad. Porque todos quieren venir a la iglesia para ser salvos, todos buscan ser prósperos, todo el mundo quiere vivir bien. Vengan a esta congregación o vayan a otra, el ser humano siempre ha buscado lo mismo, salir de sus crisis, salir de sus problemas. Si es soltera, que le dé un novio, si es soltera, que le dé una novia. Si es pobre, que lo haga rico, si está enfermo, que lo sane, es lo que tiene el ser humano. Ahora, ¿cómo prepara el camino? No solo para recibir su primer milagro, sino para mantener o para andar en esa sobrenaturalidad de Dios como